Hola, ¿qué tal? Soy Arturo Benjamín y con Abril inicio esta primera temporada de Escaparate, espacio que pretende visibilizar todo aquello que trasciende en esta capital. No solo la labor de creadores, artistas plásticos, músicos, bailarines o cantantes, también aquellos personajes que por su trabajo, su trayectoria, el empeño que le ponen a lo que hacen, trascienden. Por supuesto, no hablo de esa fama efímera ofrecida por los medios como TikTok, Facebook o Instagram. No, este espacio no es para ese tipo de famosos, porque la fama es efímera, solo popular, de momento, que no trasciende. Hablo del prestigio que da un buen trabajo, hecho con ahínco, con esmero, con creatividad, que lo hace profesional. Y qué mejor ejemplo de ello que Alejandro Mariano, un personaje siglo XXI que no dudo trascienda al siglo XXII. Bien, empezamos. Bienvenido, Alejandro Mariano. Gracias. Qué gusto, ¿eh? Salud. Al contrario. Y fíjate que, hablando precisamente de eso, de los personajes que trascienden en Jalapa, de gente que hace, pues, de su trabajo una imagen, qué mejor ejemplo que tú. Realmente me sorprende, ahora sí, en este siglo, cómo has evolucionado y finalmente te has posicionado. Y básicamente tu nombre, Alejandro Mariano. Vaya, insisto, poca gente tiene esa facultad de poder tener un nombre propio como una marca. Tú lo has logrado. ¿Te parece? Sí, claro. Yo creo que me lo han dicho y nunca lo he dimensionado realmente. Es decir, yo no sé qué significa el hecho de que que mi nombre pudiera ser una marca en la ciudad de Jalapa, por lo menos, un poquito más en el puerto de Veracruz y Boca del Río. Pero sí, creo que pasa algo ahí. Es decir, uno trabaja sin, digamos, ningún prejuicio en una ciudad y teniendo como metas ilimitadas en tu creatividad. Y esta pasión por el trabajo, por tu vocación, o sea, se vuelve algo que la gente ve, valora o incluso detesta a lo mejor, ¿no? Y eso te vuelve una marca. Es decir, el apasionamiento por una vocación y luego el expertise en convertirla en objetivos cumplidos, pero luego sostenerlos a mediano y largo plazo, te da prestigio. Cierto. Y entonces no sé si eso sea una marca, pero lo que sí es que cuando la gente dice Alejandro Mariano, ya saben a qué se refiere esto, ¿no? O sea, sí, cualquier cosa que signifique. Y acabas de mencionar una palabra que es muy importante, prestigio. Sí. En estos tiempos en que la comunicación es en todos lados, la gente se va por la fama. La fama es efímera, sí. La fama no tiene sustento. En cambio, el prestigio tiene ese soporte, enorme soporte de un trabajo, de una investigación, de un bagaje cultural que te respalda. En cambio, la fama no, la fama se va. Sí, y yo creo que es como la belleza física. La fama es como la belleza física, es decir, te puede dar tus 15 minutos de esplendor y de fama en cualquier sitio, pero tienes que tener la fortaleza espiritual de decir, esto es efímero y no puedo basar mi presente y mi futuro en esto, ¿no? En la fama o en la belleza. O cualquier cosa que tú intercambies, diría Bourdieu, ¿no? Es decir, ¿cuál es mi capital simbólico? ¿Verdad? Entonces, hay mucha gente que su capital simbólico para tener éxito y evolucionar es la belleza física. Sí, sí. En todos los campos laborales, hombres y mujeres. Sí, sí, sí. Y de repente creo que ahí hay como un, ¿cómo se llamaría? Como un futuro anunciado ya, es decir, de frustración. Cuando una vida basa como su presente y su futuro en la fama, pues está cabrón. O sea, tarde o temprano se enfrentan a una realidad catastrófica. Así es. Y en la belleza igual. Sí. Eso es lo más efímero del mundo. ¿Cierto? Entonces, yo creo que la clave como para ir programando un desarrollo humano, yo creo que sí tiene que ver como en
como en tener unos valores, como tener muy claro en qué sociedad vives, ¿no? Y por supuesto, cuál es lo que te hace levantarte todos los días con una sonrisa, con una vocación. O sea, es tu leitmotiv, ¿no? Así es. Y entonces llegas a los 90 años, como muchos artistas, como Leonora, Sí, como sí. López Tarso, como... Claro, tienes razón, O sea, ¿no? dices, Sí. wow, ¿cuánta gente ahorita está superando los 90 años? Sí, cómo no. Dices, y yo, eso me impacta, porque ahora ves los obituarios, claro, ves los homenajes en Bellas Artes y así, pero dices, qué padre en su vida. O sea, cuántas décadas, pero bien llenadas de sustento, de proyectos, de trascender en los demás. Ajá, ajá. Sí. Y dejas una huella, siempre dejas una impronta viviendo con esta mentalidad de trascender en los demás. Sí, fíjate que qué bueno que ya empezamos la plática fluida, pero me gustaría empezar en el inicio. Ok. Sí. ¿Cómo fue Alejandro Mariano de niño? ¿Dónde? A ver, cuéntame de tu infancia. Ok, pues bien, bueno, como todas las infancias, ¿no? Infancia es destino, y mi destino estuvo marcado un poco por la soledad, en el sentido de una infancia por mi madre y mi abuela. Mi padre muere cuando yo tenía 4 años. Y entonces mi madre y mi abuela se ocupan de mantenerlos a 2 pequeños regordetes. Mi hermano Luis, que murió en 1998, y yo. Entonces mi madre y mi abuela se ocupan de sacarnos de una pobreza extrema, o sea, sin papá y entonces sin estructura familiar más que la de ellas dos, y pues adelante, ¿no? Entonces mi mamá y mi abuela me enseñaron en la infancia que habría que tener muy claro el hecho de que una persona sola puede transformar su vida con mucho trabajo y con muchos objetivos cumplidos también. Entonces, la infancia ocurrió en Álamo, Veracruz. Saludos a todos mis paisanos de Álamo, Temapache, Veracruz. A la Hasta Huasteca. Álamo. Saludos. Y entonces, en Álamo, mi mamá se ocupó pues de entrar a trabajar a una fondita, y luego se queda ella como dueña de este restaurancito, lo convierte en otro restaurante, luego abre otro restaurante, ¿no? Hotel Aguirre, Hotel San Lorenzo, y entonces casetas de teléfono. Entonces mi mamá, con 3er año de primaria terminado, y mi abuela, que apenas se hablaba español, porque mi abuela es de origen otomí. Oh, Ajá, sí, ella es de la Huasteca, de un pueblito cercano a Tlachichilco. Y entonces mi abuela, que apenas habla español, y una mamá que apenas tiene 3 niveles de primaria, o sea, me enseñan que hay que conquistarse la vida. Y eso fue muy bonito. O sea, vivir en un matriarcado que es muy fuerte y que además me expulsa también de Álamo. Entonces me vengo a vivir a Jalapa en el 88. Estudié la carrera de historia y fue maravilloso. O sea, descubrir la belleza, la alegría, porque para Álamo era un poco melancólico para mí, ¿no? La infancia y la adolescencia fue un poco melancólica, pero llego a Jalapa y wow, es la alegría en la vida. Es descubrir una vocación, ¿no? Porque yo hice teatro también, desde el 88 al 92 hice 4 años teatro. Y luego de ahí, bueno, egreso de la Facultad de Historia, donde tuve maestros eminentísimos, ¿no? Que también me enseñan de qué se trata el arte de vivir la vida. O sea, no solamente aprenderme las cosas de memoria, sino cosas bellas. Una de ellas es la maestra Rosalba Pérez Priego, que fue fundamental de enseñarme a tomar vino tinto, a hacer digamos, yo qué sé, ¿no? A sofisticarte. A sofisticar a este niño así como medio, ¿no? Primitivo, ¿no? Y entonces la música en francés, ella me enseñó francés, ¿no? La música en francés, la lectura en francés. Y luego yo me meto al coro con Ana Elgarte, que en paz descanse, una argentina que era muy buena para la cuestión de los coros de niños. Me acuerdo que una vez le cantamos a doña Cecilia Ocelli de Salinas en el Teatro Reforma. Mira. Con todos los coros que dirigía Ana Elgarte. Y después de ahí, egreso en el 92, la maestra Rosalba me enseñó a hacer fondue y a comer fondue. Entonces, después de ahí me voy a Puebla, en el 92. Y entonces en Puebla fue muy interesante porque llego a la Mixteca Baja Poblana, puro desierto, que ustedes lo pueden ver en la película Todo el Poder.
Y entonces cerca de ahí, donde está la locación de todo el poder, hay un pueblo que se llama Santana Telóstoc, y ahí me toca hacer mi primer proyecto cultural. ¿Cuál fue? Un PACMIC, que fue un museo comunitario de paleontología. Hay muchos huesos de dinosaurio. Entonces ahí. Y el apoyo también de don Héctor Azar, desde la Secretaría de Cultura de Puebla, que me apoyó para estar en esta región. Y luego me quedo en Tehuacán. En Tehuacán me quedo en una universidad privada a dar clases, que ya no existe. Luego como director de cultura de Tehuacán también en 2 administraciones. Y luego me gano una beca para irme a estudiar gestión cultural, cuando no había nada en el país, no había una sola maestría en gestión cultural. Pues yo fui de los primeros que se va a España a estudiar gestión cultural. Y ahí viene otro cambio fortísimo en mi vida, el hecho de vivir en Madrid. Sí, o sea que fue Tehuacán, digamos, el lugar donde finalmente mostraste esa parte de tu carácter que te sigue manteniendo, que es la cultura. Sí, fíjate que esa parte nunca me lo habían preguntado, tienes razón. O sea, estos 9 años en Tehuacán fueron maravillosos porque construí mi vocación de docente, por un lado, universitario, y por otro, de gestor cultural. O sea, la ciudad de Tehuacán fue mi gran laboratorio precioso. Cuando yo llego a Tehuacán en el 92, solamente había 2, 3 cosas. La banda municipal, el ballet folclórico municipal y mucha infraestructura no ocupada. O sea, el convento del siglo XVIII se estaba terminando de restaurar completamente, que es el doble de grande que el Parque Juárez de Jalapa. Es un convento de los carmelitas. Y entonces el presidente en ese momento, René Lezama, me dice: vente a trabajar con nosotros, por recomendación de mi amiga Mercedes Bulás. Y entonces me dan la primera oportunidad de entrar a la política cultural. Mira. Con 22 años, 23 años. Jovencísimo. Con 23 años me nombran director de cultura de la ciudad de Tehuacán. Si quieres, en las ligas, ya no digamos en las grandes, ya estás en las ligas. Exacto. Y entonces cuando hoy en Tehuacán mucha gente piensa que es una ciudad fría, no es fría, es semidesértica, y piensa que es una ciudad chiquita. No, es una ciudad de 300,000 habitantes. Wow. Y en el 92, 94 tenía más de 350 maquiladoras. Te estoy hablando que en el 96 ya hacíamos festivales de cultura de millones de pesos. Y luego el convento lo convertimos en un centro cultural impresionante. Y entonces ahí fue como dije: wow, aquí está mi vocación también, la gestión cultural. Entonces inventamos los festivales de cultura, Festival Internacional de Tehuacán 1660 Arte y Tradición. Creamos museos, creamos publicaciones, festivales, eventos de música, de todo. Fueron 9 años intensísimos en Tehuacán. Y ya para el 2000 ya me toca irme a Madrid a estudiar al Instituto Instituto de Investigaciones Ortega y Gasset. Oye, qué maravilla, ¿no? Empezar el siglo XX. Cambio de siglo, cambio de escenario. Exacto. ¿Qué te aportó? Mucho, mucho, porque fui un privilegiado. La verdad es que muy pocos mexicanos en esa época estudiaban en Ortega y Gasset, porque es como el Colegio de México. O sea, es el top de las instituciones humanísticas, digamos, ¿no? En toda España. Entonces, estudiar en Ortega y Gasset implica estatus para los españoles. O sea, yo tengo como compañero, por ejemplo... No cualquier gente llega. No, es súper restringido a 25 personas por año. Mira, en esa época. Qué selecto. Sí, de todo el mundo, o sea, Latinoamérica y así. Y entonces estaba ahí estudiando amigos que hoy, por ejemplo, una amiga es la curadora del Thyssen-Bornemisza de Madrid. O sea, Leticia de Cos Martín fue mi compañera, una gran amiga. O sea, de todo un poco, ¿no? Rauch, que era jefe de Parques Nacionales de Chile, por ejemplo, ¿no? O sea, y maestros eminentísimos, como el que le lleva todo el marketing a la Caixa de Barcelona, fue mi maestro de marketing, ¿no? O el que me enseña interpretación del patrimonio era el maestro Troitiño, que era el máster de los programas estratégicos de Ávila y Toledo. Qué bárbaro, qué privilegiado, ¿no? O sea, porque es tanta gente que conociste que ahora sigue presente en tu vida. El director de información del país nos da comunicación cultural. O sea, dices... ¡ah!
Sí, Era oye, impresionante. Sí, ¿para ti qué es la política cultural? ¡Oh, qué impresionante! Pues yo creo que, a diferencia de Europa, la política cultural que está bien llevada en Europa, porque Europa cree muchísimo en el patrimonio para su futuro. La política cultural en México es realmente patética, es decir... Estamos en pañales. Estamos en pañales, sí, y hubo mejor política cultural con Vasconcelos en los 20 que el día de hoy. Y ha evolucionado, claro que ha evolucionado. La gente, sobre todo mis colegas expertos en la materia, van a decir, oye, está diciendo cada barrabasada. No, creo que respondo desde la panza, ¿no? Desde lo visceral. La política cultural, yo estuve, digamos, inmerso desde el 92 con la política cultural en Tehuacán y cerré ya la cortina de hierro en el 2013, ¿no? Es decir, entonces 21 años en política cultural. Entonces, desde lo municipal y luego regreso a Jalapa y se van dando las redes para estar finalmente en el IBEC en el 2004 y al 2006. Y eso me encantó porque yo ya traía una experiencia con los municipios. De hecho, mi tesis de la maestría en gestión cultural, que se llamaba Maestría en Gestión Cultural, Turismo, Patrimonio y Naturaleza. Es el título de la maestría. Y entonces, la tesis fue un nuevo modelo para las casas de cultura de México, porque me preocupaba muchísimo el tema. Y entonces, el regreso a México, se la presento a la doctora Esther Hernández Palacios, que en paz descanse, y ella me contrata cuando la nombran. Se la presenté cuando estaba en el Conaculta, como directora de animación cultural, y luego cuando ella se viene a Veracruz en el IBEC del 2004, con Miguel Alemán, ella y Miguel Alemán, la nombran directora del IBEC, me contrata, me llama, dice, oye, tu tesis me parece extraordinaria, quiero contratarte para que, digamos, hagas un diagnóstico de todas las casas de cultura del Estado y entonces te nombro subdirector de Desarrollo Cultural Regional. Uf, fue valiosísimo esa oportunidad, porque conocí todas las regiones culturales del Estado, todas, así, ensuciándote los zapatos. Y luego conocer todos los protagonistas de la cultura local. O sea, yo sé... ¡Qué maravilla! ¿Cómo? O sea, ¿quién mueve el abanico en cada cabecera creadores municipal? Del norte, del centro, del sur. No, hombre, qué bueno. No, eso se lo agradezco muchísimo a Esther, esa oportunidad, porque fue un diagnóstico del Estado y recibiendo un sueldo. Efectivamente. Qué privilegiado, además. Sí. Y entonces, claro, la política cultural en Veracruz también tiene muchas debilidades, pero su principal debilidad es que nunca ha habido un gobernador que le apueste a la cultura. O sea, la voluntad política de la cabeza municipal o estatal tiene que tener ese sueño de cambiar las circunstancias, digamos, de la población a partir de invertir en la cultura. Pero no en la cultura, que es lo que más invierten los políticos veracruzanos y mexicanos, en la cultura como espectáculo. El pan y circo. Pero a mí lo que me sigue preocupando desde ese momento hasta ahorita es que no se invierte en la cultura como una inversión de futuro, infraestructura cultural, entrenamiento de promotores culturales, o sea, esa parte de futuro, ¿no? Entonces, estar en la política cultural es muy bonito si te dejaran ser creativo y si hubiera presupuestos. Claro. Pero al momento de entrar a la política cultural, y con eso termino, es que ojalá, o sea, hay como muchos niveles, pero hay un nivel donde no tengas que tomar tus decisiones políticas, porque entonces te solazas diseñando y ejecutando los programas para el pueblo, para la población. Pero lo más difícil es que cuando te nombran titular de un área de cultura, tienes que bailar en 3 pistas al mismo tiempo. O sea, conseguir los recursos, generar los programas y al mismo tiempo lidiar con la más atroz gestión política, ¿verdad?, aberrante. Gestor, importantemente. Fíjate que tú tuviste esa enorme oportunidad pasando de Tehuacán, aquí en Veracruz, pues vaya, como director del Ágora, en la galería en el puerto de Veracruz. Igual presente fue buenísimo. Fueron una experiencia maravillosa, ¿no? Claro. Y después
director de la parte cultural de un programa de gobierno, ¿no? Exacto. Que es muy importante, es un privilegio, porque además te permitió forjarte y poner en práctica muchas cosas, claro, ¿no? pero sobre todo conocer primero al Estado. Exacto, que sí es un mapeo completo. Sí, completo. y tengo mis bases de datos y todo, o sea, pero es interesante que dimos el primer curso de gestión cultural en Jalapa, en su historia. O sea, en el 2002 que regreso a Jalapa, la Dirección de Capacitación Cultural de Conaculta me contrata para dar, no tenían maestro para dar gestión cultural. Y entonces me mandan a Jalapa a dar gestión cultural. Y entonces fue el primer curso de gestión cultural que se dio en la ciudad y en el estado, en el 2002, en la Galería de Arte Contemporáneo. Mira, mira. Y fue mi baño de sangre, o sea, mi bautizo de sangre. Y lo digo así porque ¿cómo le das gestión cultural a los promotores más importantes de la UB y del IBEC que llevan 20, 30 años? O sea, ¿qué les vas a decir, no? Entonces estaba aterrado, porque yo tenía apenas 32 años. ¿Y quiénes eran tus alumnos? Gente como... Pues todos los que puedas mencionar de la UB y del IBEC. O sea, todos esos apellidos, todos esos excelsos promotores de la cultura, que no voy aquí a decir a nadie, ¿no? Sí. Para no excluir, porque... Para no excluir, porque eran 108 alumnos. ¡Wow! 108 alumnos, los más importantes para la UB y para el IBEC. Pero el caso es que fue así un poco de choque porque, pues evidentemente un chavo de 32 que tiene una experiencia de una maestría, pero todavía no había hecho el escaneo, el diagnóstico del Estado, y sobre todo que no había aterrizado todas mis teorías en la localidad, en las regiones, ¿no? Pues evidentemente si era hablarles de una cosa artificial, ¿no?, a los grandes promotores. Y entonces dije, no, es que tengo que aterrizar todo lo que aprendí en España, que es abstracto, lo tengo que aterrizar en la realidad de México. Sí, pero finalmente todos esos fueron los elementos que, acumulados y ya metidos en un cóctel, ¡pum!, surge Realia. Cuéntame, ¿cómo fue? Pues en el 2012, 12 y 13, fungí como director de cultura del director del Instituto Veracruzano de Cultura. Y luego, por todas las gestiones políticas internas, yo tengo que salir del IBEC. Y digo, pues perfecto, o sea, ahí está todo, hago mi entrega-recepción impecable, y por cierto que sí, la fundamenté, y para que no pudiera prestarse después a malos manejos, o sea, porque era una gestión política, o sea, había gente que se quería quedar con el IBEC, entonces yo estaba estorbando. Entonces dije, ahí está el IBEC, adiós, salgo del IBEC. Y luego entonces dije, ¿qué tengo? O sea, tengo mi escuela, es decir, yo desde el 2006, es más, desde la primera salida del IBEC, ¿no?, desde el 2006, en junio salí del IBEC y en septiembre estaba inaugurando Realia. El 7 de septiembre inauguré Realia del 2006, porque yo tenía esa intención, o sea, mi mundo no era la política cultural, mi mundo era la docencia y la gestión, ¿no?, de proyectos, y la empresa cultural todavía no lo tenía muy claro, porque también la empresa cultural. Entonces el 2006 empezó Realia. Luego, esto fue en septiembre del 2006, y en diciembre del 2006 me hablan para dirigir la Galería de Arte del World Trade Center, ¿no? Wow. Y luego de ahí me dicen, pero además, un año después, ahora tienes que dirigir también el Ágora. Entonces me partía entre Boca del Río y Jalapa. Y esto fue muy padre porque pues me conoce toda la... Pero fue un buen arranque en la galería, porque recuerdo que fue una parte sustantiva de la actividad del puerto. Bueno, vaya, había actividades que inauguraciones, exposiciones, pero tú le dices un cambio a eso. Cuéntanos. Sí, la rompimos, como dicen los chavos ahora, porque en serio es eso. O sea, la rompimos porque construimos un modelo de autogestión. Es decir, está de moda hablamos desde el 2006 ahorita, está de moda que te contratan, te dan un buen sueldo, porque la verdad es que tengo que reconocer que me pagaban muy bien por dirigir en el World Trade Center, ¿no?
Y luego, pero luego bajó porque obviamente también tuve que dirigir el Ágora, ¿no? Pero bueno, eso era por vocación. Y en ese, por el mismo sueldo. Pero el Ágora estuvo también muy bien. Y se levantó el Ágora. Sí, vamos primero con la galería y nos cuentas del Ágora, porque fue otro capítulo rico, ¿eh? Muy variado. Exacto. Fíjate que tienes razón. Yo no, o sea, no he puesto en orden todo esto hasta ahora que lo platicamos. En el World Trade Center se diseñó un nuevo modelo de autogestión. Es decir, yo solo tenía mi sueldo. De ahí en adelante yo tenía que conseguir todo. O sea, el 101% de todo. O sea, patrocinios. Me acuerdo muy bien que empresas como el Veneciano me patrocinaron todo el vino durante varios años. Mira. El vino tinto venía del Veneciano. Los bocadillos. Cada inauguración era una empresa diferente que nos patrocinaba bocadillos. Claro, todo el montaje lo hacía el equipo humano maravilloso que son, yo creo que los mejores, el mejor staff de una empresa está en el World Trade Center, porque tienen digamos, la certificación internacional de montajes. Mira. O sea, tienes contabilizados los minutos para hacer todo. O sea, montaje, iluminación, escenarios para el grupo. Eso fue otro. Meter grupos artísticos en vivo para la inauguración. Pero luego invitar artistas, no solo... Era la Galería de Arte Veracruzana, ¿no? La Galería Veracruzana de Arte, la GAVA. Y entonces yo la bauticé con ese nombre, pero invitábamos artistas locales, artistas estatales y artistas de todo el país, de varias partes del país. ¿Y qué creen? Se vendía obra de arte. Oye, muy bien. Se vendía. Una vez me acuerdo que vendimos unos juncos junto al agua, hiperrealismo, hermoso el cuadro, monumental, que costaba la friolera en aquella época del 2007, por ahí sí, 2008, no me acuerdo, se vendió en $45,000. Wow. Dólares, ¿no? Y luego mandarlo a Monterrey, porque había una convención de petroleros. Obvio, ahí estaba, ¿no? Por eso era importante ahí la galería y vender obra. Entonces vendía obra, vendimos mucha obra, ¿no? Oye, qué bueno, porque la mayoría de los que exponen, bien, dicen, llega la gente, conoce la obra, pero no se vende nada. Sí. Y eso de que ya se venda, dices, es un logro. Doble logro. Sí, yo creo que fue un modelo de gestión muy eficiente y muy exitoso en ese momento, porque vendíamos mucha obra. Teníamos un modelo de exposiciones, se llenaba, o sea, por cada exposición atendíamos entre 300 y 500 personas por lo menos, en cada exposición, ¿no? Y luego la parte de los performance, la parte de la orquesta en vivo, y bueno, ellos mismos eran nuestros promotores de venta, ¿no? Entonces, yo creo que sí fue una buena época esos años dentro del World Trade Center. Y luego, pues también con la misma contratación me dan la oportunidad de dirigir el Ágora de la ciudad. Entonces el Ágora estaba, digamos, con un modelo bastante, digamos, ya estable, pero necesitaba relanzarse. Y entonces empezamos a relanzar el Ágora ya no en el abstracto de que es un centro cultural, no, un centro de cinematografía. O sea, a plantear que el Ágora podría ser la cineteca de la ciudad de Jalapa. Entonces se firmaron convenios con la Cineteca. Fue la primera vez que se firmó un convenio con la Cineteca Nacional para tener todas las oportunidades de ellos. Se hizo una marquesina afuera del Ágora que era preciosa para atraer al público neófito, digamos, ¿no? Al que no... O sea, ya no íbamos a convencer a los que ya vienen al Ágora. Vamos a convencer a los que nunca han querido entrar. Entonces hay que ponerles que el Ágora es espectáculo, que es popular, ¿no? Y no tienes idea cómo se llenó el Ágora. ¿Se incrementó? Miles de personas al mes. O sea, miles de personas. En exposiciones, en cine, en todo lo que programaras. Es más, no teníamos presupuesto de publicidad. No lo ejercíamos. ¿Y cómo lo hacías? Todo es boca a boca y siempre era lleno. Radio Bemba. Porque claro, es que también dependíamos del DIF estatal y el director del DIF estatal pues nunca tenía dinero para esto que era muy costoso. Pero tú tenías mucho ingenio. Exactamente, para eso me pagaban. Bueno. ¿Qué es lo que yo critico? O sea, yo sí soy muy duro con los titulares de cada espacio cultural. Que te pagan un sueldo, el que sea, aunque sea 1,000 pesos o 20,000 pesos, sí. Pero te están pagando para que hagas funcionar el centro cultural.
no para que digas que no funciona porque no tengo presupuestos. Claro. Esa es una crítica muy fuerte que yo hago. O sea, es decir, tenemos que tener la, ¿cómo se llamaría? Digamos, este criterio, ¿no? Ay, se me fue la palabra. Esta obligación moral o ética, la ética de decir, el sueldo que yo cobro es lo de menos, tengo que hacer funcionar esto con o sin presupuesto. Y con el equipo humano que tengo. Ahí aprendí también en el Ágora, porque todos eran sindicalizados, a valorar a cada persona para que también pudiera retribuirle al Ágora como lo necesitaba el Ágora, porque la gente no se quería mover. Y entonces le digo, a ver, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué quieres hacer dentro del Ágora? ¿O te quieres ir? ¿Qué hacemos contigo? Dímelo y lo hago. Entonces es como ponerte en los zapatos del otro y de la otra. Y por supuesto que se volvieron mis mejores amigos, los trabajadores del Ágora, pero no estaban siendo valorados. Y entonces en ese sentido se volvió un centro cultural muy exitoso. O sea, la casa de cultura, digamos, de Jalapa. Y fíjate que desde que empezó, cuando llegó Rebeca Boucher como la primera directora, muchos de ellos eran integrantes de esa primera, de ese primer equipo de ella, ¿no? Que la verdad que fue excelente, ahí me encantó, ¿no? Sí, los fue capacitando muy bien. Así es, así es. Y como la misma señora Rebeca, el equipo sintieron que el Ágora era su vida. Sí, porque es su vida, suya. claro. Sí. Cosa que ahora ya no la percibo. Exacto. Para mí, el problema cuando yo llegué es que era su vida, pero a su modo. Ajá. El tema de eso es que... Ahí me corta después, ¿sí? Okay. Ay, sí. El tema es interesante porque ya había un esquema de vida, de vocación por el espacio, pero ¿cómo implementas nuevos proyectos y nuevos programas? Y nuevas formas más eficientes de hacer, digamos, muy rentable, no económicamente, rentable socialmente el espacio. Y esas son cosas que yo enseño en mi escuela, ¿no? Es decir, te nombran director de un espacio, el espacio, cuánto, digamos, no es el dinero. O sea, hay una inversión del Estado en ese espacio y entonces tiene que ser rentable socialmente. ¿Cuántos miles de personas se benefician con este espacio? No puedes ver que está vacío toda la semana y no hacer nada. Ahí está otro nivel otra rayita de la ética de quien dirige un espacio. O sea, si yo dirijo una galería de arte actual, contemporáneo, que nadie quiere, que nadie demanda, que nadie le entiende, tú tienes que hacer algo para que la gente esté aquí, adentro, ¿no? Pero ese es otro nivel de ética, otra raya de ética que tenemos que plantear ahí, ¿no? Entonces es muy padre todo esto de la, digamos, de la política cultural y también de la gestión y también de la creatividad, ¿no? Fueron años muy padres que finalmente terminaron, bueno, después del Ágora y del World Trade Center, con la nueva administración, me invitan. Bueno, el antropólogo llega Ali Beck, un antropólogo con la espada desenvainada y obviamente genera una resistencia, ¿no? A todo cambio fuerte, pues hay una resistencia. Y entonces, pues también tiene que salir del IBEC y entonces me invitan. Creo que fue muy corta la temporada. Me invitan a mí como director del IBEC y bueno, yo me sentí muy halagado y muy honrado. Y llegué con la ilusión también de nuevas estrategias, ¿no? Pero la resistencia está todavía mucho más anquilosada. Es decir, tú no puedes provocar las energías de las regiones. Porque si hay un estado con cacicazgos, es ¿no? Es multicultural, ¿verdad? Es multicultural, ¿verdad? Sí, es muchas verdad. Regiones. Y muy también con atavismos de décadas y de siglos, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, hubo muchas resistencias, el hecho de querer cambiar el concepto de casa y cultura, el hecho de querer, digamos, capacitar en nuevos esquemas de trabajo. Por supuesto que se trabajó muchísimo. Yo creo que, no sé qué hayan hecho otras administraciones, pero en la mía se bajaron fondos. Cada año bajábamos 34 millones de pesos, 32 millones de pesos. Y luego con eso, porque no había presupuesto estatal. O sea, el presupuesto estatal es para el 80% de lo que se gasta, del gasto fijo nada más. Y entonces había que generar estos fondos federales
para dinamizar la cultura de los estados. Y entonces se apoyó muchísimo a las casas de cultura, se editaron más de 100 títulos en 2 años. Mira. En un año 100 títulos. Con José Homero, que me hizo favor de dirigir la editora del IBEC, en un año se editaron 90 y tantos títulos. Al segundo año otros tantos. Saludos a José Homero, que ahora vive en Guadalajara. Saludos. Que hizo unas ediciones muy buenas, sí, muy buenas, sí, es un experto. Y luego, pues evidentemente esto genera reacciones dentro del mismo círculo del poder. O sea, ahí hay fondos y lo quiero, el IBEC quiero que se integre a turismo, ¿no? O sea, aquí tienen que pedirme permiso y yo quiero gastar ese dinero. Y entonces, pues evidentemente dije, ¿saben qué? Hasta luego. Entonces ya salí del IBEC por esas grillas y luego, entonces, después de una breve depresión, porque claro, era el fin de una época. Y eso es la primera vez que lo platico, o sea, hay una depresión fortísima. ¿Cómo no? Hasta el tope, hasta el tope. Es que ibas vaya, tomaste el proyecto tan fuerte que te encarreraste. Y es como el caso, válgase, burla la comparación del pintor que le dicen, agárrate de la brocha que te voy a quitar la escalera. Exacto. Oye, ¿cómo? Sí. Pero pues el impacto. Pero fíjate que fue bien. Dicen que todos los cambios son buenos. Sí, A partir de ahí surge Realia. Exacto, porque yo ya tenía la escuela para el 2000, estamos hablando ya del 2013, ¿no? Entonces ya tenía sus 7 añitos, todavía era una niña, bebé. Bueno, una niña, y entonces dije, pero esta niña cuesta muy caro, tiene muchas deudas. Tenía una gran amiga dirigiendo Realia, Liz Mariana Bravo, y ella me hizo el favor de ayudarme a criarla por pues 2 años prácticamente, ¿no? Y entonces yo salí del IBEC y digo, ¿y ahora qué hago con mi vida? Porque quedé totalmente asqueado de la política, asqueado de los actores políticos de esa época. Y traumado y deprimido, ¿no? Y entonces que agarro Realia en un año 2000, en enero del 2014, y dije, ¿ahora qué hago? Bueno, pues vamos a ver. Y entonces tiene un chingo de deudas, pero tiene muchas deudas, y así, ¿no? Entonces, levantarla. Y entonces del 2013 al 2023, o sea, ahora tenemos, pues, no solamente hemos cruzado ya la línea del punto de equilibrio, o sea, es una empresa rentable, es una empresa que da muchos empleos, muchos, o sea, mensualmente tenemos por lo menos, bueno, la nómina de maestros, la nómina de administrativos, más evidentemente pues todas las empresas que contratamos, o sea, está Grifo de Luz con los videos, está la de marketing, está etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una empresa que invierte mucho, pero al mismo tiempo yo más bien me generé esta mentalidad de empresario cultural. Entonces yo no puedo dar una clase de ser empresario cultural si yo no soy empresario cultural. Yo no puedo dar marketing cultural si yo no he hecho campañas de marketing cultural. O sea, a nadar se aprende nadando. O sea, nadie te puede venir a dar gestión cultural con un libro en la mano y que te lo recite, ¿no? O sea, no se puede. Eso es pura práctica. Claro, combinada con mucha formación académica, ¿no? Entonces, eso me ayudó muchísimo. Mi maestría en Madrid, que yo odiaba que fuera súper economicista, esto del apalancamiento y todo, la magia financiera. Cuando en el 2013 me senté en una empresa súper en bancarrota, dije, ¿qué hago con esto? ¡Oh! Es demasiado. Pues aplicar todo lo que había estudiado económicamente en el máster, ¿no? Y funcionó. Oye, qué bien. Funcionó. Mis materias de marketing cultural, mis materias de administración, mis materias de finanzas, y funcionó porque entre el 2013 y el 2023 y luego sobrevivir a los 2 años y fracción del periodo de pandemia, que nos espantamos mucho. No, hombre, sí, eso fue impactante. Pero pues, creo que fue mejor para la Realia porque incrementó muchísimo sus clientes. Sí, y fíjate, pasando a otro tema que no es exactamente Realia, ya Galería Alejandro Mariano habla de una madurez, de un posicionamiento, de un nombre. Cuéntanos, ¿cómo se dio? Eso sí no lo sé. Porque fue natural realmente, ¿no? Porque no estabas encarrerado con Realia, claro. vaya, tu galería
Su Sí. colección personal de arte fue, además de codiciada. Sí, muy codiciada. Como que yo creo que fue el primer paso ahí, ¿no? Sí, fíjate que yo en el encierro del COVID, en el 2020, dije, bueno, ya esta Realia funciona sin mí prácticamente porque me he ido de viaje 35 días y el engranaje funciona perfecto gracias a mis compañeros de trabajo que amo mucho y que cada vez me duran más en el puesto. Entonces, eso habla de una madurez sobre todo. En el 2020 dije, a ver, tengo tanta... porque todo empezó porque mi mamá está duro y dale que ya no cabe un cuadro más en la casa, ¿no? Entonces dices, tienes que vender y no sé qué. Ok, entonces dije, voy a abrir mi galería de arte. Porque además era un sueño acariciado con el tiempo, pero dije, es puro gasto, o sea, yo no voy a vender ni un cuadrito ahí, ni una litografía offset de 5 pesos. Dije, no se va a vender nada. Pero en el 2020 evalué que efectivamente tengo tantos amigos de mis cursos, o sea, llevo 22 años dando cursos de historia del arte, 20 años dando cursos de historia del arte. Sí, porque antes pensaba que yo era historiador, todólogo, ¿no? Pero desde el 2002 para acá yo dije, wow, soy historiador del arte, prácticamente es lo que más me gusta, ¿no? Y sobre todo me gusta mucho el arte del siglo XX, es mi pasión, el arte del siglo XX. Y entonces dije, a ver, creo que ya tengo aliados que puedan ser mis públicos para comprar obra de arte. Después de 20 años de dar clases, o sea, evidentemente son cientos de exalumnos. Y entonces dije, sí, creo que es el momento de abrir una galería de arte con toda la colección, que son cientos, son más de 300 piezas, las que digamos tenemos en la colección permanente. Y luego pues algunos amigos han traído piezas, ¿cómo se dice? Que te las dejan en... ¿Como dato? Para venderlas, ¿no? Sí. Entonces, vamos a cumplir 3 años ahorita en abril. A consignación, claro, se me iba la palabra. Y entonces, igual, mucha gente, bueno, no mucha, algunas personas de Jalapa nos pueden llevar piezas que quieran vender y con mucho gusto, sí, es de nuestro perfil de la galería, compramos obra de arte, porque seguimos comprando obra de arte. Incluso he visto hasta muebles, ¿no? Antiguos. Muebles también tenemos, pero eso ya es como por apasionamiento, ¿no? Decir, wow, no, lo quiero. Y entonces es como soy como troglodita de la cosa preciosa, del objeto material hermoso, ¿no? Y nada más como un comentario de la última exposición que tuvo fue de arte pop, que además es muy completa. Vaya, se va sobre personajes muy significativos como Bansky. Exactamente. Pero después la gente dice, no, pero yo no conozco nada de arte pop. ¿Cómo no? Esta japonesa que incluso... Yayoi Kusama. Empresas importantes como... Louis Vuitton. Ajá, la tienen estampada en sus bolsas, en su ropa, vaya, dices, pero la gente como que desfasa. No cree que esto que trae aquí forma parte de una artista pop. Claro, exacto. Sí. Pues es que ahí el pop llegó a mi vida precisamente estando yo en Nueva York con algunos amigos y vimos una tienda de Keith Haring y me apasionó, o sea, y aparte todo se podía comprar porque todo es litografía offset y tal, y entonces era como muy asequible. Ahora ya no existe la tienda, pero ahí fue la primera vez del pop y me apasionó. Entonces, por ejemplo, una vez en Dinamarca vendían un montón de serigrafías, por ejemplo, de Roy Lichtenstein. Oh, vaya. Y fue una oportunidad maravillosa, ¿no? Eso fue hace algunos años, y entonces compramos esas serigrafías allá en Copenhague. Y así se fue formando. Ya ahorita pues se vendieron todas las Yayoi Kusama, nada más me queda una. No me digas. Sí, se vendieron todos los serigrafías. Con el boom de Oigan, Louis Vuitton, aquí en confidencia, ¿cuál fue el que más se vendió? Yo pensé que iba a ser Bansky. Y no, o sea, Banksy está ahí todo casi. O sea, Banksy no. Pero Yayoi Kusama se vendió todas. Y Andy Warhol, pues ahí están las latas Campbell, por ejemplo. Otro y tan esas popular. Se vendieron algunas, sí, también. El que se vendió todo fue Magritte también. En estos 3 años, todas las piezas de Magritte también, que venían certificadas de autenticidad de París.
y desde París. Sí, y entonces ha porque habido hasta muy eso, buenas todo el ventas. comprador tiene esa enorme ventaja de lo que adquiere en la Galería Alejandro Mariano, tiene un respaldo que le da la autenticidad. Exacto, ¿verdad? sí. Entonces, fíjate que esa es una parte de la colección muy bonita. Se vendió también un Roy Lichtenstein, saludos al doctor Riaño, o sea, precioso un Roy Lichtenstein que se llevó, porque aparte es inconseguible. Nunca lo había conseguido en Estados Unidos ni nada. Entonces lo vio, dijo, en ese momento que lo vio, dijo, es que lo Me quiero. lo llevo. Sí, para mí, ¿no? De Tantan, de Tintín. Y entonces, el Roy Lichtenstein ese fue el primero que se vendió de esa colección. Y así, o sea, muchas cosas. Es más, ni siquiera se expuso, o sea, ¿no? Mira. Porque se lo llevaron. Entonces, Ya. conviene ir antes de las inauguraciones. Sí, claro. Entonces, otras fueron las Marilyn Monroe de Andy Warhol también, que se vendieron muy bien también. Bien, bien, Sí, bien. sí. Entonces, ahí está la galería y ahora que lo dices fue una sorpresa, porque nadie en su sano juicio creería que con la eterna crisis económica de nuestra ciudad capital del estado, donde no hay dinero, y menos en los últimos años, ¿no? Entonces, ¿quién va a comprar obra de arte? ¿Verdad? Pero efectivamente es un atractivo para atraer compradores de otras ciudades. Generalmente llega a mi galería gente, claro, de Orizaba, Córdoba y el puerto, pero también de Monterrey o de Los Ángeles y así, que se enteran por personalidades de Jalapa que saben de arte, que esa es una gran potencialidad para abrir galerías privadas. ¿Por qué? Porque tienes un gran público que sabe mucho de arte. Es un público bien formado. Y algunos, claro, que investigadores, políticos y tal, pues sí tienen la capacidad de comprar. Pero sobre todo de promoverte, de decir, oiga, hay una galería que vale la pena en Jalapa, ¿no? Entonces, ahí hay una colección también de arte mexicanista, está la colección de arte abstracto, está la colección de arte surrealista. Entonces, es como las grandes temáticas de la colección de la galería. Bien, oye, y ya, bueno, de alguna manera dimos como un bosquejo amplio de lo que es Alejandro Ya Mariano. me extendí mucho. No, está bien. Oye, pero cuéntanos, ¿y después qué sigue? Eso no lo sé. ¿Ya te has planteado qué va a hacer después? No sé, no sé. Alejandro Mariano en Coyoacán, No Manhattan, creo. no sé. Porque Alejandro Mariano, la galería va a quedar finalmente en Jalapa muy atrapada, muy encerrada. Tienes que crecer, tú lo sabes. Sí, dan ganas de crecer. Pues no lo sé, querido. Cuando las condiciones se sí, den. claro, o sea, Arturo Benjamín, querido, no lo sé porque no he hecho un plan estratégico. Por primera vez, o sea, tengo 53 años y los últimos 50 años, bueno, digo, fuera Oye, de la infancia. Esto no es Clairol, ¿eh? Claro, no es Clairol. Y entonces, sí, yo tenía por costumbre como hacer un plan de vida, ¿no? Un plan estratégico de mi vida. En los 90s, cuando decidí dejar Tehuacán, dije, yo no puedo, yo me quiero ir a vivir a Jalapa, porque es la ciudad que más me gusta en la República Mexicana, ¿no? Jalapa. La amo. Y la amo más ahora porque conozco más su historia y su patrimonio, ¿no? Entonces, y amo, es la única ciudad donde yo podría vivir a gusto en la República Mexicana. Mira. Porque lo he evaluado todo, o sea, decir, ¿dónde me voy? ¿A dónde me voy? ¿No? Sobre todo en esas épocas de crisis, ya me voy a Jalapa, no sé qué, ¿a qué ciudad me voy? Y no, me doy cuenta que no me gusta ninguna. Entonces dije, pues aquí me quedo, ¿no? Aquí me tocó vivir, diría Cristina Pacheco, ¿no? Y amar lo que tengo, ¿no? Entonces, entonces en Tehuacán dije, yo quiero regresar a Jalapa, pero no puedo regresar con mi licenciatura. Y diciéndole a todo el mundo que pues trabajé tantos años en Tehuacán, pues eso y nada va a ser igual. Jalapa hay mucha gente que tiene mucho prestigio en gestión y promoción cultural y yo voy a empezar desde cero. Entonces ahí fue donde yo me di cuenta que hice un plan de vida, es decir, yo voy a Madrid, me especializo con un título de gestor cultural y regreso por la vía más larga a Jalapa. Y entonces fue ahí cuando yo lo planeé. Dije, voy a regresar a Jalapa, pero con mayor nivel de competitividad para conseguir trabajo. Claro. Y eso fue planeado, ¿eh? Y entonces llego a Jalapa sin un peso, ¿no? Mi mamá me presta una recámara, la náhuatl, me acuerdo, me contrató 2 cursos y ahí empecé a tratar de sobrevivir en Jalapa.
Luego con Aculta me contrata el primer curso de gestión cultural y así. Y entonces, y la otra planeación que dije, bueno, yo quiero dirigir la máxima institución cultural del Estado. Y se logró. O sea, entre el 2002 que llegué a Jalapa y el 2012 que me nombran titular del IBEC, o sea, fue planeado evolucionar para poder diagnosticar la ciudad, ver sus debilidades, sus demandas, las oportunidades y estar en el ajo. Eso fue planeado. Sí, sí, Del 2002 me tomó 10 años, pero llegué. Y fíjate que es una cualidad poco vista en México. Sí. Vaya, yo creo que en México, la verdad, la gente no planeamos nada. Hay veces que, en el caso tuyo, qué bueno que no solamente planeas a años. Hay gente que no planea ni lo que va a hacer en un día. Exacto. Se sabe que se va a levantar y lo inmediato es desayunar. Sí, punto. sí, exacto. Ya de ahí ni siquiera nada. Pero es que entonces el azar decide por ti. Sí. Todo el tiempo. Es el síndrome del náufrago. Todos los días de tu vida te levantas, braceas, pataleas y nunca llegas a ningún lado. Vives con la esperanza de que alguien llegue y te socorra y te salve de ese destino que ni siquiera sabes qué destino tendrás. Y entonces ese es el síndrome del náufrago. Si no sabes a dónde quieres llegar, no puedes eficientar tu tiempo, tu dinero, tu energía para llegar a ese puerto. Exacto. Entonces nunca vas a llegar a ningún puerto. Y eso es lo que yo enseño en mis cursos de marketing cultural y de gestión cultural. O sea, uno tiene que administrar su carrera, su profesión. O sea, y para que sea eficiente y exitoso, cualquier cosa que sea exitoso, porque eso depende de cada persona, tiene que ser con mucha vocación, con mucha sangre, pero también con muchos ovarios y muchos testículos. Y eso es infalible. Pero por otro lado también planear, tener un plan en la ciudad donde quieres trabajar. No puedes tú tener éxito en una ciudad si no la diagnosticas. Claro. Cómo siente, cómo piensa, cómo opera, cuál es su sistema nervioso. Y entonces sabes comportarte en una ciudad. Sí, sí, sí. Eso es lo que enseñamos en Realia, Instituto Universitario para la Cultura y las Artes. En su vida cotidiana. Claro, sí. Porque entonces si no hablas desde la experiencia, pues ¿qué estás diciendo? Eso no lo encuentras en ningún manual, ¿no? O sea, no puedes abrir una empresa si no tienes claro quiénes son tus aliados, tu competencia, tus clientes y cómo vas a evolucionar cada año. Claro. Y entonces, cuando me despiden del IBEC, ¿no? En el 2013, me toca planear. Dije, ¿qué tengo que hacer? Y en medio de mi mega depresión dije, tengo que planear. ¿A dónde quiero llegar con esta empresa? Entonces la empresa tiene que ser exitosa, tiene que ser rentable, tiene que dar muchos trabajos y tiene que ser un referente de Jalapa para los demás estados. Y han pasado 10 años y lo estás consiguiendo. Sí. Entonces, digo, no es algo, digamos, portentoso, ¿no? Ni el éxito de un solo personaje. Es armar equipos. Pero también, yo siempre he dicho, mis amigos, como tú, como Mauricio Cuevas, como otros, Jorge Díaz, todos mis amigos, ¿no? Raquel Torres, Luisa Melgarejo, todos mis amigos actuales, porque aparte están los de cada década, ¿no? Sí. Que les mando saludos a los de Tehuacán y entonces a los de Madrid también, que acabo de verlos el año pasado. A los de Veracruz. A los del puerto y Boca del Río, hombre. que los amo extraordinariamente porque es una energía padrísima la que se vive en todos mis proyectos de Boca del Río. Es otra energía también, es otra energía, hasta acá. Pero fue tu carácter, tu actitud lo que generó eso. Y no lo sé, pero yo siempre he tenido el imaginario que mis amigos son los que me conectan con el mundo, me conectan con la ciudad, me conectan con la gente. O sea, como decía un poeta del Totonacapan, quien trabaja solo se queda solo. Y eso es importante. Si quieres tener éxito en una ciudad, tienes que tener una red. Y esa red no puede ser, como te diría, interesada. Tiene que ser conectar de corazón a corazón con el otro. Bien. Y ellos te conectan con el mundo. Oye, pues muchísimas gracias, Alejandro Mariano. ¿Cómo ven? Una probadita de lo que es Alejandro Mariano. Muchísimas gracias. No, hombre, gracias. Un placer. Al contrario. Gracias, Arturo. Gracias.